Ecos del Magisterio presenta el editorial. Colombia va a entrar a una dura fractura nacional debido al enfrentamiento entre el programa y la visión de gobierno de la derecha que respaldaba a su candidato del Espriella y la visión muy distinta de los seguidores de Iván Cepeda. Recordemos que Colombia tiene más de 31 partidos con personería jurídica concedida por el Consejo Nacional Electoral y hay una enorme fragmentación tanto en el Senado como en la Cámara, donde es difícil conformar mayorías políticas para sacar adelante un programa de gobierno. Todo indica que Abelardo de la Espriella quiere volver a ser un aliado estratégico de Washington, de los Estados Unidos en la región, y con este perfil autoritario, imperial de Donald Trump, los riesgos de que Colombia termine siendo un país muy servil al servicio de la política exterior de los Estados Unidos va a ser un factor de graves tensiones. Yo sí creo que la visión internacional es un punto de quiebre en ambas candidaturas. Lo que estamos viviendo hoy en día no es una simple polarización ideológica izquierda-derecha. A esta fractura ideológica se están superponiendo en Colombia otras múltiples fracturas. Hay una fractura racial. En los municipios de mayorías de afrodescendientes e indígenas, el éxito de Iván Cepeda fue casi total. Entonces hay una fractura racial. También hubo una fractura de edad. Los menores de 29 años votaron fundamentalmente por Cepeda y los mayores de 29 años votaron fundamentalmente por De la Espriella. Una fractura de edad. Tercero, hay una fractura socioeconómica. Si uno mira cómo se votó en Bogotá, en Cartagena, en Cali, en otras ciudades, es sorprendente cómo en los barrios de estratos 4, 5 y 6 triunfó De la Espriella y en los barrios de estrato 1, 2 y 3 triunfó Cepeda, una fractura socioeconómica. Y finalmente hubo una fractura regional. Los departamentos del centro del país votaron por De la Espriella y todos los departamentos de fronteras marítimas y terrestres votaron por Cepeda. Entonces esto es muy peligroso porque cuando se superponen una multiplicidad de fracturas, además de la ideológica, la racial, por edad, por estrato socioeconómico y por región, el clima se puede volver explosivo porque da la impresión de dos países radicalmente separados. Tenemos dos desafíos: estabilizar la economía y lograr la seguridad interna. Un gran desafío de seguridad debido al crecimiento de los grupos armados no estatales, tanto de origen político como de origen criminal, la creación de gobernanzas criminales en las fronteras más vulnerables marítimas y terrestres del país. Este es un primer desafío que me parece que fue de tales proporciones que colocó la seguridad en el primer plano de la motivación de múltiples electores y eso me parece que le permitió triunfar a De la Espriella. Y el segundo tema clave para Colombia es el tema de la economía. Colombia está sufriendo progresivamente de un creciente deterioro de las finanzas públicas. Hay un déficit enorme que va a requerir enormes sacrificios para poder equilibrar el presupuesto nacional. Y esto evidentemente no se puede hacer a costa de los logros sociales alcanzados bajo la administración Petro, como el aumento del salario mínimo para los trabajadores, como los subsidios para los sectores más pobres de la población, etcétera. Me parece que eso van a ser los grandes
temas de los próximos años. Bueno, ahí escuchábamos al señor Pizarro y en este análisis cortito que de verdad sí nos hace reflexionar sobre el comportamiento que tendrá la gobernanza a partir del próximo agosto de 2026. De otra parte, la organización federal FECODE manifiesta su oposición a la propuesta de reforma educativa presentada por el gobierno electo presidido por Abelardo de la Espriella, por considerar que implicaría la supresión del sistema educativo público, el desconocimiento del carácter fundamental, universal y gratuito del derecho a la educación, la disolución de la comunidad educativa y pedagógica conformada mediante concurso de méritos, la afectación de la libertad de cátedra, la autonomía y la democracia escolar, así como el debilitamiento de un estatuto docente que dignifique la profesión. También rechaza la campaña de estigmatización dirigida contra el magisterio, la educación pública, FECODE y sus organizaciones filiales, por cuanto atenta contra su buen nombre y pone en riesgo la integridad física de quienes hacen parte de estas organizaciones. En consecuencia, reafirma su compromiso de fortalecer la más amplia unidad ciudadana en defensa de la vida, la democracia, la soberanía, los derechos y todas sus expresiones. Ese es el aparte previo al comunicado que se expidió por parte de la Federación. Denme un momentico, yo lo amplío acá. Voy a compartirles entonces a los maestros y maestras de Colombia que seguiremos defendiendo la educación pública y la institucionalidad de FECODE. Los maestros y maestras, trabajadores de la educación en Colombia desde hace más de 68 años, estamos asociados en 34 filiales que conforman la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hacemos presencia en ciudades, municipios, veredas y poblados a lo largo y ancho del país. Nuestra misión es hacer realidad en las aulas el derecho fundamental de millones de niños, niñas y adolescentes a educarse en condiciones dignas para un futuro mejor. Por eso, desde la Federación, en unidad y fraternidad, hemos luchado y trabajado por la defensa de la educación pública, los derechos del magisterio, la democracia y la paz. Por esas mismas causas hemos sido y somos víctimas de señalamientos y estigmatizaciones que se constatan con el asesinato de más de 1.300 maestras y maestros, 789 exiliados y más de 3.000 amenazados. A pesar de lo anterior, seguimos avanzando en el fortalecimiento de nuestra organización y sus filiales, firmes en la defensa de sus principios y rol misional sobre la base del respeto de la pluralidad ideológica y política. FECODE, coherente con su legado histórico, desarrollará una febril actividad en defensa de la actividad de la vida en todas sus expresiones, la democracia y la soberanía y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho como pilar de la construcción de nación. Para el efecto, trabajaremos por un gran acuerdo nacional e intensificaremos la poderosa conjunción del movimiento pedagógico y la movilización social pacífica. De igual forma, nuestra prioridad seguirá siendo la defensa inquebrantable de la educación pública y reivindicar los derechos de los maestros activos y pensionados. Bajo estas premisas, el bienestar, la salud y la vida de los y las maestras es fundamental y su defensa es y será siempre un compromiso. FECODE rechaza categóricamente
toda forma de violencia, venga de donde venga, y reivindica su independencia, su autonomía y responsabilidad histórica frente al país, los educadores y la comunidad educativa. Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los señalamientos, calumnias, acusaciones, amedrantamientos y amenazas de los que venimos siendo objeto el magisterio y sus directivos regionales y nacionales por parte de los sectores retardatarios, tecnócratas y neoliberales, así como la estrategia de desinformación con base en mentiras y difamaciones. Con eso no nos callarán. Por el contrario, convocamos a los maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa, a los padres de familia, al movimiento estudiantil, a las organizaciones sociales a fortalecer la unidad, a rodear y defender una educación pública administrada y financiada por el Estado, la democracia y la libertad sindical, principios esenciales para la construcción de la justicia social, el empleo, el salario digno y una Colombia grande, soberana y en paz. Permanecemos en una gran unidad por la educación pública como derecho y en rechazo a la privatización y por la escuela como territorio de paz. Representan este documento, lo firma por el Comité Ejecutivo Domingo José Ayala Espiti, el presidente, y Ruth Mariela Fernández Manjarres, secretaria general. Bueno, este era el editorial de hoy, junio 27. Harold, vamos entonces con el informe regional y el informe nacional.